Buenas, acá venimos a desarrollarle el tipo de soldadura MIG o MAC. Esta defensa está conformada por Emiliano Montilva y mi persona Héctor Hernández. El tipo de soldadura MIG o MAC o soldadura a gas y arco metálico es un proceso de soldadura por arco, electrodo y gas protector, en el cual el arco está producido por un electrodo continuo tipo hilo y las piezas a unir, el cual se encuentra protegido por un gas inerte, el cual denomina la soldadura MIG, o un gas activo, el cual denomina la soldadura MAC. Este tipo de soldadura es de alta productividad en comparación con la soldadura eléctrica, ya que en el proceso de la soldadura eléctrica, en el cambio del electrodo revestido, hay fallas en la productividad. La adición de este tipo de hilos tubulares o macizos en la industria aumentaron la productividad en un 80 y 95%. En las principales ventajas que encontramos en este tipo de soldadura son: se puede soldar en todas las posiciones, buena apariencia y acabado, pocos salpicados, poca formación de gases contaminantes, soldadura de espesores desde 0.7 milímetros hasta 6 milímetros sin necesidad de preparación de acabados, procesos semiautomáticos, automáticos o robotizados, el cual se los vamos a desarrollar más adelante. Tenemos mayor adición, otra de las ventajas es mayor adición de metal, 3 veces más que en la soldadura de electrodo revestido, y por supuesto alta productividad. En los procesos tenemos proceso semiautomático. Este es el más común, en el cual previamente se establecen los parámetros como tensión y corriente por el soldador. Luego son reajustados automáticamente por el equipo, pero el soldador es el que realiza el trabajo de soldadura manualmente. En el proceso automático, al igual que en el proceso semiautomático, se establecen los parámetros previamente por el soldador. Luego son reajustados por el equipo automáticamente, pero el proceso de soldadura es hecho automáticamente. Solamente el soldador o el operador se encarga de chequear la soldadura. En el proceso robotizado, este ya es escala industrial. Simplemente los parámetros y la localización de las piezas a unir se llevan a una unidad, se establecen en una unidad para luego realizar el proceso automáticamente. Muchas gracias, los dejo con mi compañero Emiliano Montilva, que les seguirá desarrollando el tema a continuación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emiliano y seguiremos con la exposición de soldadura MIG-MAC. En cuanto a los parámetros o variables que podemos encontrar en la soldadura MIG-MAC, tenemos el material base, el material de aporte, el gas protector, la cantidad de gas, el cable de masa y la configuración del sistema de la soldadura. Entre las variables más importantes de la soldadura MIG-MAC tenemos la velocidad del hilo, que viene expresada en metros por minuto, la intensidad de la corriente en amperios y la tensión en voltios. Estas dependen siempre del grosor del material y de la posición que vayamos a soldar. Luego tenemos los productos de aporte, como lo es el hilo de soldadura. Y los diámetros más usuales varían entre 0.8 y 2.4 milímetros. La elección de uno de estos diámetros a la hora de trabajar es muy importante, ya que para grandes diámetros se utilizan grandes intensidades y se producen grandes penetraciones. Con respecto a los gases de protección, en la variante MIG, el gas de protección es inerte, es decir, que no actúa activamente en los procesos de la soldadura, siendo muy estable. Y por otro lado, en la soldadura MAC, el gas de protección se comporta de forma inerte en la contaminación de la soldadura, pero por otro lado, interviene termodinámicamente en ella. Las máquinas del tipo MIG-MAC están formadas por diferentes elementos para llevar a cabo la soldadura. Eh, Podemos encontrarla en las partes de la soldadura MIG-MAC, la parte de soldador MIG-MAC.
como lo es la válvula de regulación de caudal, la antorcha, el manómetro caudal, gas protector, la máquina de soldar, los mandos del control, el cable del poro negativo y la pinza del negativo. Entre los equipos, el primero que encontramos es el transformador, que es la fuente de potencia eléctrica que se encarga de suministrar la suficiente energía para poder fundir el electrodo en la pieza de trabajo. Son de corriente continua con salida de voltaje constante. Luego nos encontramos con el rectificador. Este elemento convierte la corriente alterna en continua, la cual es necesaria para poder realizar la soldadura MIG-MAC. También nos encontramos la inductancia entre los equipos. La misión de la inductancia es el aislamiento de la corriente de soldadura, lo que produce una mayor estabilidad de la soldadura. Fundamentalmente la inductancia está formada por un núcleo en el que están arrollados algunas espiras por la que circula la corriente de soldadura. También encontramos entre los equipos la unidad alimentadora del hilo. Esta unidad hace avanzar a velocidad constante mediante un motor el hilo necesario para realizar la soldadura. Generalmente es de corriente continua. Y por último tenemos el circuito de gas protector. La salida de la botella va equipada con un manorreductor caudalímetro que permite la regulación por el operario para proporcionar el caudal necesario sobre la soldadura. El paso de gas hacia la soldadura es producido por una válvula accionada eléctricamente mediante un pulsador equipado sobre la antorcha. Esto ha sido todo, amigos. Espero les haya sido de ayuda y de agrado. Hasta una próxima.